tal a todos? Esta es una edición especial de El Celuloide, el podcast. Mi nombre es Silvana, estamos con Renato y Carlos. Hola Renato. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? También tenemos un invitado especial, ¿no? Nuestro invitado es Gonzalo Benavente, director, co-guionista y coeditor de La Revolución y la Tierra, el documental más visto de la historia del cine peruano, estrenado el año pasado, en el 2019, y habiendo llevado a salas más de 85.000 espectadores. Gonzalo tiene entre sus trabajos más conocidos ser el director de la película Rock and Roll 68 y haber dirigido también el documental Largo Tiempo. Él se desempeña actualmente como docente de dirección cinematográfica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sobre la Revolución y la Tierra es un documental que explora la figura de Juan Velasco Alvarado y la reforma agraria de 1969, emprendida por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un evento que marca un antes y un después para la configuración de los imaginarios de muchos de cómo nos concebimos como peruanos, ¿no? Y sobre las luchas sociales que se han emprendido desde ahí en nuestro país, ¿no? De por sí, es un documental que a nosotros nos ha gustado mucho, un trabajo necesario, que consideramos necesario para la formación y la preservación de la memoria en nuestro país, ¿no? Y en la formación también de nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces, en esa antesala, Gonzalo, me gustaría preguntarte cuánto tiempo estuviste trabajando, porque en el documental se ve mucho trabajo de investigación, ¿no? Un trabajo de investigación muy puntual, ¿no? Muy detallista, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos te tomó esa investigación y ese desarrollo? Sí, genial. Bueno, primero, hola Silvana, gracias por la invitación, es un honor estar en el celuloide. Bueno, y a Carlos y a Renato, la verdad que muy bonito siempre, además, poder hablar de una película a la que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Porque además, y ahí va la respuesta a la pregunta, fue un viaje largo, ¿no? De aproximadamente 4 años, casi, desde que comenzó la idea de hacer una película respecto a estrenarla, ¿no? En octubre del año pasado. Y fue un viaje largo en el cual efectivamente la investigación tomó mucha parte de ese tiempo, ¿no? El guión se escribió con Grecia Barbieri, co-guionista y director de arte de La Revolución en la Tierra, y no comenzamos a grabar realmente hasta 2 años después de haber conseguido el financiamiento. Eh, no es lo más típico, pero pasó que teníamos ganas de hacer un documental sobre la reforma agraria. Nos parecía que era un tema fundamental que no está siendo revisado en las últimas décadas desde los productos culturales. Sí desde la academia, digamos, pero no necesariamente desde los productos culturales. Desde el cine, digamos, ¿no? De otros espacios, no especializados. Entonces hicimos la carpeta, postulamos al Fondo de AFO, el Ministerio de Cultura, tuvimos suerte. eh, Sin embargo, de ahí nos dimos cuenta de la magnitud del proyecto y de lo que significaba para mucha gente, ¿no? Gente conseguía mi correo que yo no conocía y me escribía diciendo que al fin se iba a saber la verdad de esto, ¿no? Y para un lado, para el otro, y a mí me cogió, ¿no? Yo la verdad me comencé a sentir muy preocupado. Y dije, tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Porque realmente es una historia que significaba mucho para muchas personas. Yo no necesariamente tengo un vínculo muy cercano a la reforma agraria como tal, digamos, no es que mi familia sea o expropiados o campesinos directamente, ¿no? Pero para mucha gente sí significa bastante, ¿no? Y mucha gente peruana, quiero decir. Entonces, nos dimos cuenta de la magnitud de la responsabilidad que implicaba hacer un documental sobre este tema en particular, porque además no se había hecho en muchas décadas. Entonces, el proceso fue muy intenso de leer absolutamente todo lo que tenía que ver sobre la reforma agraria, sobre Velasco, y en el camino además nos dimos cuenta que era una historia mucho más extensa. Y si han tenido la oportunidad de ver el documental, los que están escuchando el celuloide, o quizás ya saben, pero si no, igual les spoileo, que no es específicamente sobre la reforma agraria, sino que se toca la reforma agraria como un antes y un después de un camino mucho más largo, que abarca 500 años, ¿no? Desde la invasión española, digamos, hasta el día de hoy. Entonces, gracias a que nos tomamos un tiempo de casi 3 años y medio hasta el estreno, casi 4,
es que terminó teniendo esa forma, ¿no? De no centrarnos específicamente en la reforma agraria, de cómo funcionan las cooperativas, las SAE, las super SAES, y estos detalles que son por supuesto importantes, pero en el camino, y esto fue un proceso de años, nos dimos cuenta que lo que nos interesaba era hablar de la reforma agraria en función de una historia más grande que tiene que ver con luchas por la ciudadanía en el país, luchas sociales, digamos. Entonces la reforma agraria se inserta dentro de un proceso histórico mucho más largo, ¿no? No es que viene Velasco como un marciano y hace su reforma agraria, ¿no? Sino que se inserta en una historia mucho más larga, en el que mucha gente, muchos hombres y muchas mujeres de este país lucharon para que las cosas cambien, ¿no? Y las luchas. Entonces, eso fue más o menos el tiempo hasta que le estrenamos, ¿no? Primero en el Festival de Cine de Lima, fueron los preestrenos, digamos, porque no es la misma versión que llegó a salas después en octubre. Fue una especie de ensayo-error. No, no es que reeditamos la película quedó tal cual, y creo que esa es, digamos, su mejor versión, pero sí aprovechamos para después de esa experiencia en el festival, mejorar la mezcla de sonido, que fue un proceso bien bonito que se hizo con Willy Lizarro, el sonidista, y con Santiago Pillado, el músico de la película, también miembro del Hombre Misterioso de la banda. Y creo que nos permitió que la experiencia a nivel sonora también creciera hacia el estreno en salas en octubre. Claro, justo por ahí va un punto a la siguiente pregunta, porque como tú mismo mencionas, el documental se centra en la reforma agraria de Velasco, pero termina siendo una exploración mucho más grande de nuestra historia en general y termina dando un contexto muy importante a todo lo que el documental cuenta. Como dices, en el proceso este objetivo crece. Un punto me pareció muy valioso del documental cuando lo vi, yo lo vi en el Festival de Lima, tuve la oportunidad de ser de los primeros que lo vio, fue la diversidad de invitados, de gente que participa siendo entrevistada. ¿Cómo se dio este proceso de selección? ¿Fue muy complicado? Porque es bastante diverso. Participa gente como, no sé, me llamó mucho la atención desde la participación de gente de dramaturgia como Dora Adriansen hasta la presencia de Jaime de Altaus, ¿no? Había un poco de todo, sí, y no calculamos, además que Jaime Altao se iba a volver un personaje justo a las épocas del estreno, ¿no? En la cual ya generaba muchas reacciones muy variopintas en los espectadores, era gracioso la especie. Pero gracias por la pregunta, ¿no? Para comenzar, el proceso fue de investigación profunda, como lo comentaba hace unos minutos, y por lo tanto nuestra aproximación al fenómeno se da a partir inicialmente de muchos autores que habían ya escrito sobre el proceso histórico. Entonces, esa fue, digamos, un primer grupo de invitados, quizás, ¿no? Entonces, habían como los especialistas y había otro grupo que eran los protagonistas, ¿no? Que de alguna manera formaron parte de esta historia. Porque dentro de sociólogos, antropólogos, dramaturgos, que en algún momento han hablado o han tocado el tema, también habían personajes de la historia que si bien, digamos, sucedió hace 50 años, siguen acompañándonos, ¿no? Expresidentes como Morales Bermúdez, exguerrilleros como Héctor Béjar, pero también diseñadores gráficos como Jesús Ruiz Durán, líderes sindicales como Sosimo Torres, ¿no? De Uando, que están presentes, por supuesto, ¿no? Entonces ellos mismos contaban su historia, que se inserta dentro de esta narrativa mucho más grande, ¿no? Entonces fue, creo, un balance entre personajes de la historia misma y especialistas que han abordado el tema a lo largo de todo este tiempo, pero no solo desde lo político o desde lo sociológico, sino desde los productos culturales en general, porque la primera idea que teníamos era contar esa historia a partir de los productos culturales. Es algo que además, digamos, no, es un primer libro que a nosotros nos gustó mucho, es Cuentos feos de la reforma agraria, de Enrique Mayer, cuyo relato sobre el fenómeno, ahí sí más específico, de la reforma agraria, se da a partir de distintos productos culturales. Es una forma muy bonita, creo, de contarlo, ¿no? A través de películas como Conturhuachana, que es algo de lo que hablamos en la película de Fico García, y Pilar Roca, la productora, eh, o de canciones, o de material que se generó durante la denominada Revolución Peruana, ¿no? La primera fase del gobierno militar. Entonces nos hizo mucho sentido esa idea, porque además estamos haciendo nosotros una película, ¿no? Entonces se insertaba un poquito dentro de esa tradición, mucho más grande que esta película, ¿no? Eh, y también, digamos, en la búsqueda de imágenes para poder contar esa historia, nos fuimos dando cuenta también que quizás estábamos un poco huérfanos de ellas.
no había muchas, realmente, en muchos lados, ¿no? Y las películas del cine peruano fueron un poco a nuestro rescate, ¿no? Y por eso también hay algunos invitados que tienen una relación más directa con el cine, con el proceso de hacer películas, películas que nos cuentan un poquito, digamos, esta historia o que la contaron en su momento, que construyeron imaginarios, además específicamente sobre ellos, eh, y es la materia prima con la que contamos la historia. Entonces, hay como diría tres grupos de invitados grandes, ¿no? Los especialistas que han estudiado el fenómeno, que no necesariamente lo han vivido, muchos sí han sido jóvenes en esa época, pero lo han abordado desde la academia. Después está otro grupo grande que son personajes históricos, y otro grupo que ya tiene una relación directa con el cine y con las películas que se produjeron o que nos hablan un poquito del archivo fílmico peruano de esos años, ¿no? La decisión de incluir clips de filmografía peruana, digamos que fue en el proceso de investigación, o es que nace a partir del guión, o en todo caso de repente en la misma edición es que surge esta idea. Si va en el proceso, ¿no? Un poco todo se interrelaciona, creo, porque el guión, digamos, es una pauta que se va construyendo con el tiempo, ¿no? Es básicamente tratar de ordenar las ideas y saber qué queremos decir. Y comenzamos, como les contaba hace un ratito, con el punto de partida, con el norte de hablar de la reforma agraria, digamos, así de amplio, ¿no? Sí, desde el lado social más que del económico y de la productividad, ¿no? Digamos, son cosas que teníamos ya muy claras desde el inicio, pero abordarla como una historia de luchas por la ciudadanía es algo que apareció creo el tercer año recién. No es que no estuviera antes, es que nos dimos cuenta de que eso es la historia que estábamos contando. No la habíamos podido reducir a un concepto tan breve hasta después de muchos años de trabajarlo, ¿no? Y en ese proceso de investigación, de ordenar nuestras ideas, que finalmente es lo que viene a ser el guión, ¿no? Que está dividido como en muchos capítulos y muchos temas que van ordenándose de una manera determinada, en ese proceso hay una acumulación de materiales de investigación, justamente, libros que hemos leído y películas que hemos visto. De hecho, una base muy importante para comenzar a analizar el archivo cinematográfico que tuviera vinculación con esto, por lo que les contaba, ¿no? Al principio la idea era contarlo de los productos culturales y el cine era un espacio importante, pero también estaba la televisión, estaba la pintura, por ejemplo, ¿no? Íbamos a hablar y en las entrevistas hablamos, además mucho, no sale en la película, en el corte final, pero se habla mucho de los indigenistas, por ejemplo, ¿no? De José Sabogal, Camilo Blas, Julia Codecido, de música, además indigenista, o se profundizamos más en Arguedas, en Escorza, en Ciudad Alegría, etcétera, ¿no? Que están presentes también de alguna manera en la revolución con su voz, pero ya no necesariamente hablamos tanto de su obra. Porque finalmente además nos dimos cuenta que estamos haciendo una película, entonces tenía más sentido de que reflexionáramos sobre el hecho mismo de contribuir desde lo cinematográfico a esto. Entonces se creció mucho más en el proceso. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, es un proceso que coge la investigación, coge la escritura de guión y abarca también la edición, porque digamos, son ideas que van entrando desde el inicio y van tomando forma en todo el proceso, ¿no? De que el cine creciera mucho más. Entonces, las películas entraron primero como una búsqueda de qué se había hecho sobre el tema. Y la mayoría de películas son varias escenas. Yo no las había visto, yo he estudiado cine en este país y la verdad que no las había visto. Y es un tema que me interesa, por supuesto, pero ahora son un poco más accesibles que lo que eran quizás hace 15 años, cuando he sido estudiante. Pero aún así no se conocen lo suficiente, ¿no? Hay películas que han estado nominadas al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, ¿no? Espejismo estuvo compitiendo con Buñuel, con Bergman y con Fellini. O sea, ni más ni menos. Y no la conocemos, ¿no? No se ve realmente, ¿no? O una película como La Movida Verde, que la semana pasada cumplió 50 años de su estreno en el Perú, y es una obra maestra, creo, que tiene que ser todavía, digamos, tiene que verse. La verdad que no se ve mucho, hay una versión muy en baja calidad. Entonces, bueno, recurrimos primero a la enciclopedia de Bedoya, de Ricardo Bedoya, crítico de cine, que también es entrevistado de la Revolución de la Tierra, y cuyo trabajo académico, enciclopédico, diría que es importantísimo para justamente poder saber qué películas se han hecho en la historia del cine peruano y que ya no existen. Además, la cifra que se maneja, que creo que es tristísima, es que el 70% de las películas que se hicieron hasta el año 90, hasta la década de los 90 del siglo pasado, del siglo XX, ya no existen. Solo ha sobrevivido el 30% de las películas del cine peruano. El 70% no.
Desapareció en incendios, en olvidos, en dejadez del Estado, dejadez de la comunidad cinematográfica también, etcétera, ¿no? Se ha perdido esta memoria. Y es bien triste leer la enciclopedia de Bedoya, que salió en los 90 y se ha ido actualizando. Igual en los últimos tiempos se ha ido completando con las últimas películas, pero la leíamos y nos damos cuenta de que la mayoría de películas del cine peruano del siglo XX de alguna manera tocaban el tema de la tierra. Digamos, el contraste entre la ciudad, la vida de hacienda y la ciudad de Lima, ¿no? Era uno de los temas principales. Porque finalmente las películas hablan de la sociedad que las produce, ¿no? Y fue un tema muy importante, lo sigue siendo, pero fue el tema primordial, creo, del siglo XX, al menos hasta la reforma agraria, ¿no? Después llega el conflicto armado interno y cambian un poco los valores de la historia, pero sí fue una línea, ¿no? El tema de la tierra. Y el cine lo recogió. Es bien triste leer en la enciclopedia de Bedoya que uno lee la sinopsis y dice, esta película es fantástica, es justo lo que necesito para contar la Revolución de la Tierra, y al final una pequeña línea siempre dice, no existen copias de esta película, ¿no? No hay copias conocidas de esta película. La verdad que es tristísimo, ¿no? Y muy pocas sobreviven, y esas las terminamos usando, porque lo que les comentaba hace un ratito tiene que ver con eso, ¿no? No existen muchas imágenes fuera de las películas tampoco para recrear esos espacios, esos tiempos, ¿no? Pasa mucho que si yo les menciono películas como, no sé, Lo que el viento se llevó, que ha estado muy comentada las últimas semanas, o Casablanca, o El Mago 2, las conocemos, ¿no? Más allá de que las hayamos visto hace poco o hace décadas, sabemos cuáles son, ¿no? O sea, conocemos sus imágenes. Tenemos imágenes en la cabeza quizás de las plantaciones en los Estados Unidos, ¿no? En el sur esclavista, esas casas blancas, ¿no? Y los esclavos afroamericanos. Pero imágenes de la hacienda en la Sierra Central del Perú, hace 50 años esas no están tan claras, ¿no? No las tenemos tan registradas, porque no existe realmente una iconografía que se haya mantenido, que se haya producido y que después se haya mantenido y se haya distribuido. No conocemos esas imágenes. Ante esa ausencia aparecieron justamente las imágenes de la película, a nuestro rescate, digamos, de las películas que se habían hecho en la historia del cine y que sobreviven, que de alguna manera habían contado esa historia a su modo, no habían construido imaginarios. Entonces, no es que aparece, o sea, digamos, lo de las películas aparece sí en la investigación, se va incorporando la narrativa a la hora de que vamos escribiendo el guión y vamos pensando la película, y en el proceso de edición ya va tomando mucha más fuerza también. Pero es un proceso, digamos, orgánico con los años, ¿no? Y efectivamente se vuelve un homenaje a estas películas que la verdad además desconocíamos, ¿no? Las conocía de nombre, quizás no había tenido oportunidad de ver la gran mayoría, digamos. Si había visto el 10%, estoy siendo generoso conmigo mismo, porque la verdad que seguramente había visto menos. Usamos como 40 películas, debo haber visto 10, digamos, probablemente, digamos, las de Lombardi, las del Grupo Chasqui, de Chico, pero no mucho más, ¿no? En algunos casos tuvimos que robarnos alguna película, proyectarla en celuloide, grabarla y devolverla. Tenemos el permiso de los herederos de los autores, pero no necesariamente las películas en sí mismas. Así que no puedo revelar cuál es exactamente en este momento. Pero, digamos, fue un genuino amor por esas películas, de querer mostrarlas a otras personas, el que las usemos, ¿no? Y que tengan este espacio, porque finalmente el cine construye memoria y, digamos, lo que se entienda en el futuro sobre el Perú de hoy, el Perú del COVID, digamos, se va a formar en función de las imágenes que persistan, ¿no? De podcasts como el de ustedes, de gente que está registrando lo que esté sucediendo y de las películas que vendrán después, seguramente, a contar esta historia. Entonces, se vuelve materia prima de la historia que se va a contar en el futuro, ¿no? Entonces, nos interesa mucho el cine, no solo como construcción de imaginarios, universos estéticos, que también, pero también como documentos históricos, ¿no? Y cómo a través del cine podemos desenterrar un poco nuestro pasado y saber quiénes somos el día de hoy. Entonces, eso fue más o menos. Sí, yo me quedo de lo que has dicho con esta idea de, claro, el cine y el registro, ¿no? De imágenes como una acción para crear memoria, ¿no? Para reconstruir, quizás desde un punto de vista futuro, ¿no? El pasado, ¿no? Sobre todo cuando en un país como el nuestro no han pasado cosas tan graves e importantes que no debemos olvidar, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención retomando
el punto de esta idea de, claro, la revolución desde el cine también, ¿no? Porque hasta donde en algún momento Carlos y yo hemos conversado, ¿no? Es entre las entrevistas que hay a los cineastas de todo ese material que perdieron, ¿no? Yo sentía que había como un mensaje de el cine también es el acto de preservar esas imágenes como parte del registro cinematográfico de nuestro país es un acto de ciudadanía también, ¿no? Porque estás guardando el registro de cómo nos vimos en una época, ¿no? Y cuáles eran los imaginarios de esa época y verlos ahora nos permite saber qué tan vigente siguen esos, ¿no? Que es un ejercicio que yo, o sea, siento que lo encuentro en la literatura también, ¿no? Y me pareció, creo que nunca había sentido que, o sea, la importancia, ¿no? De la conservación de imágenes como esa, ¿no? Y del acto mismo de preservarlas, ¿no? Y conforme a eso también en algún momento hemos hablado de que claro, las películas que tú mencionas, al igual de que nosotros también decíamos, oye, nosotros conocemos, claro, las películas más conocidas de Armando Robles Godoy, ¿no? De Pico García, ¿no? Kunturhuachana, yo he tenido la oportunidad de verla en un espacio obviamente académico, ¿no? Y muy cerrado, ¿no? Pero nos parecía que puestas en el documental podían llegar a mucha más gente, ¿no? Y de hecho creo que fue así, ¿no? Porque eh, supimos que la película, o sea, se hizo un esfuerzo para que la película no solo se concentre en Lima centralista, ¿no? En circuitos AB, ¿no? Que son los circuitos, digamos, de cine arte o estas salas de cine arte, sino que se apelaba más a una expansión, ¿no? Y a que a que llegue a muchas salas de cine, ¿no? En Lima, ¿no? Y sabemos que hubo una buena recepción en esa descentralización. En nuestro caso, nosotros vivimos hacia el norte de la ciudad, ¿no? Y nos dio mucho gusto saber que a las salas o sea, salas que están por aquí sí había llegado la película, ¿no? ¿Cómo tomaste tú esa buena recepción del documental? Sí, no, la verdad que todo el equipo, la verdad que no podía creer un poquito el entusiasmo con el que se tomó. Yo pensaba que iba a ser un poco más politizada la recepción, ¿no? Si pensabas una cosa de la reforma agraria, ibas a pensar una cosa de la película, si pensabas otra cosa de la reforma agraria, ibas a pensar otra cosa de la película. Pensé que iba a estar un poco amarrada. Pero pasó que, digamos, más allá de, o sea, a mí me gusta mucho la película, digamos, pero creo que más allá de los méritos que puede tener o no la película, eh, les jugó a favor en términos de la recepción algo triste, que es que ha habido un vacío de memoria tremendo, ¿no? Digamos, para quienes tenían una visión del mundo que dialogaba quizás con el contenido de la película, con la visión del mundo que plantea la película, porque toda película tiene una visión del mundo, ¿no? Así sea un documental, es imposible que sea neutra, digamos. Tiene que plantear una idea política de algo, ¿no? Pero sistemáticamente fue negado, creo, esta visión a mucha gente, ¿no? Por muchas décadas, desde lo hegemónico, ¿no? Entonces, esa negación sistemática hizo que uno no pudiera acercarse a su historia y acercarse a productos culturales que de alguna manera le dijeron que está bien pensar lo que piensas, ¿no? No está mal, no estás loco si piensas así. Eh, y hay grupos de poder que les encanta decir que no existen, pero que están ahí, que definen qué es lo que deberíamos pensar sobre nuestra historia, ¿no? Porque evidentemente les interesa, ¿no? Tienen intereses de por medio. Entonces creo que lo que pasó con la película también fue que mucha gente se acercó y se dio cuenta de que al fin podían ver las cosas que quizás pensaban y que no podían hablar en voz alta en una pantalla grande. O sea, es bien loco, porque yo tengo amigos del colegio, por decirle, que cuando les contaba que estaba haciendo el documental, que tenía algo que ver con Velasco, lo que sea, venían y me decían, oye, pero Velasco tiene como cosas chéveres, ¿no? Pero se tapaban la boca, así, como que volteaban para que nadie los viera, ¿no? Porque es así como apocalíptico decir una cosa así, ¿no? Ahora ya hay memes, ¿no? Ya la gente es como ya relajó con eso, pero hasta hace un año no era así, ¿no? Entonces creo que ese tremendo vacío que había, y creo que es un vacío triste además, que hemos tenido como país, generó una reacción muy entusiasta sobre la película, ¿no? Y gente viajaba de una región a otra. La verdad que fue un entusiasmo que yo no tenía calculado. Yo pensé que mucha gente iba a conectar por el tema, además, con la película, pero no calculé que la gente iba a viajar entre regiones, ¿no? En la última función en Cusco, en el Festival Cine Suyo, se quedaron 600 personas afuera,
o sea, 600 personas afuera del cine que no pudieron entrar y no nos renovaron la sala. O sea, ¿cuándo se ha visto eso? Es una locura, ¿no? De locos, de locos. Nos dio un montón de pena, pero llenamos las salas y nos iban sacando. Esa fue una pelea, además que Carolina de Negri, nuestra productora líder, combatía. Tenía todas las semanas también con los cines, ¿no? Para que nos den un poco el espacio, que más o menos la película estaba ganando, ¿no? Pasó un fenómeno bien loco que nunca ha pasado con una película, hasta donde yo sé, al menos en el Perú, porque algunos estudiosos del tema lo publicaban, que las películas normalmente que están en cartelera en su segunda semana tienen un 10% menos de recaudación y en la siguiente un 20% menos. Nosotros en la tercera semana fue nuestra mejor semana. En la segunda tuvimos 10% más de espectadores que la primera y la tercera 10% más, con menos cines, ¿no? Simplemente se llenaba más. O sea, ya realmente se agotaron, en la tercera semana se agotaron absolutamente todas las funciones que tuvimos. Eso nunca se ha visto, ¿no? Es como un fenómeno bien loco. Y tiene que ver sobre todo con este vacío tremendo que de alguna manera la película llenaba. Y quiero decir más que los méritos que podrían tener la película, que como yo digo, digamos, a mí me gusta mucho, pero no soy yo quien debe juzgarla, juega también con un tremendo vacío, ¿no? Y que ojalá comience a llenarse, y no solo con la Revolución en la Tierra, sino yo creo que la visión de la Revolución en la Tierra es una, ¿no? Compartida por todo el equipo, ¿no? Siempre las películas hablan en plural, ¿no? No son de una persona, no son de un director o directora, ¿no? Sino son de todo un equipo que contribuye a que la película salga como sale, ¿no? Es un esfuerzo plural, ¿no? Como el podcast que hacen ustedes, que es un esfuerzo en conjunto, ¿no? Y es colectivo y es bueno y es lo que es gracias al aporte de cada uno y cada una, ¿no? Pasa lo mismo con las películas, ¿no? Y como esa película tiene una visión específica, deberían venir otras que sigan estudiando el fenómeno, ¿no? Algunas personas me dicen, no sale la historia de la hacienda tal, o no han hablado de tal cosa. Y sí, evidentemente no podríamos, o sea, creo que sería absurdo pensar que vamos a resumir 500 años de la historia del Perú en 2 horas, ¿no? Eso es mentira, es imposible, ¿no? Nunca pretendimos hacerlo. Entonces hay justamente muchos vacíos que todavía están a la espera de ser llenados. Y ojalá vengan más películas que dialoguen con la nuestra, quizás, que la contradigan, pero finalmente que vengan otras visiones del mundo, porque la historia, con H mayúscula, la historia oficial esa no existe, ¿no? Es mentira, es simplemente son muchas pequeñas historias que están dando vueltas por ahí y que vamos asimilando de manera colectiva, algunas más que otras. Por eso constantemente tenemos que estar cuestionando la historia que nos están contando, ¿no? Porque finalmente vienen desde intereses específicos. La historia finalmente siempre es un campo de batalla, ¿no? Y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar constantemente eh, revisando esa historia que nos han contado, qué tan cierta es o no, digamos, y mirarla con otros ojos, ¿no? Desde otra perspectiva. Porque además la historia termina siendo contada siempre desde sectores privilegiados, ¿no? Además, si es hombre, si tienes un color de piel medio claro, si tienes una identidad de género específica, tienes como más checks y es más fácil contar una historia, ¿no? Hay otras personas que no están contando sus historias y son igual de ciertas, digamos. Y hay que comenzar a explorar también esas otras voces, ¿no? Que aparezcan también. Entonces, la idea es que ojalá la Revolución de la Tierra no sea la película que habla sobre la reforma agraria, sino sea quizás la primera que después de mucho tiempo comenzó a hacerlo, ¿no? Y a nosotros nos encanta un poco, o sea, nos llena de orgullo poder decir que es el documental más visto de la historia del cine peruano. Ojalá sea una marca que perdamos muy rápido, la verdad, ¿no? Nada nos gustaría más que en pocos años ser el 10º documental más visto del cine peruano, una cosa así. Sería lo más bonito que nos podría pasar. Porque significa que más gente comenzó a contar historias desde su punto de vista y más público se acercó a ellas, ¿no? Además, entonces, ese es un poco un camino colectivo, ¿no? Entre todos. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, bien contento de la recepción que hubo sobre la película. Creo que depende de muchos factores externos también, no solo de la película misma, pero ojalá sea el comienzo de algo, ¿no? De que aparezcan más historias, de que haya más espacios también para esto, porque algo que comentabas que es muy cierto, es que quizás al principio había esta idea muy tonta, por no utilizar otras palabras, un poco más duras, de que los documentales solo se ven en Miraflores y en Sur, ¿no? En cines fichos, ¿no? En cines pituco. Y desde el principio decíamos, pero pasando el Cerro de la Molina, ¿quién le va a interesar una película de Velasco, ¿no? Y de luchas campesinas? Más bien al contrario, querrán ir para tirarle tomates o algo así, ¿no? Digamos, el público al que estamos yendo de manera más directa está quizás en Lima Norte, en Lima Este, en Lima Sur, familias migrantes, ¿no? Familias con abuelos que quizás hablaban quechua
que estaban vinculados a sectores campesinos y que después de la reforma agraria pudieron llevar a sus hijos al colegio y sus nietos pudieron estudiar en la universidad, ¿no? Ese es el público con el que dialogaba más la película porque finalmente es su historia, digamos. Es una manera de contar esa historia que había sido negada sistemáticamente por décadas. Más que el otro lado, ¿no? Que más o menos mantiene un poco la misma narrativa, ¿no? De que Velasco atrasó el periodo 30 años, se acabó con el rock, no dejó tocar a Santana, y son series que uno va escuchando de chico y no cuestionas, entonces se mantienen un poco en el imaginario, más de ciudad, ¿no? Entonces fue una lucha abrir esos cines, digamos, no nos abrieron mucho, pero nos abrieron uno en el centro, uno en Lima Norte y uno en Lima Sur muy brevemente, el primer fin de semana nomás estuvimos en Lima Sur y nada más, ¿no? Nos hubiera encantado estar en más lugares. De hecho, había gente en regiones que se organizaba y ellos mismos compraban la función. O sea, y eso yo no lo he visto nunca, ¿no? Que compren una función y hagan chanchita entre la gente de la universidad, la comunidad, para que haya una función especial. La verdad que nos llena de orgullo y de agradecimiento, ¿no? No tenemos otras palabras que agradecimiento a la gente que fue a ver la película y que felizmente se le contenta, además, ¿no? Porque una cosa es que vayan y otras que salgan contentas y que alguien gaste 10 soles en ver tu película, la verdad que es un honor gigantesco, ¿no? Así que lo agradecemos muchísimo. Gonzalo, una pregunta en relación a algo que comentaste. A lo largo de toda esta investigación que han sido años, digamos que hay un montón de material filmado, ¿has pensado en algún momento, no sé si es que te interesaría a ti, digamos que una reedición de la película en la que se añada otro tipo de material que consideras que debió estar? Bueno, esa es una buena pregunta, también te la agradezco. El primer corte creo duró como 3 horas y media. No, sí, más o menos, 3 horas y media. La película terminó durando hora de 50. Ahora, el distribuidor siempre te va a decir que tiene que durar hora y 20, ¿no? Porque, digamos, si dura menos tiempo, puedes programar más veces la película en el día y ganas más plata, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos claro desde el principio que la película tiene que durar lo que tiene que durar, ¿no? Digamos, la duración que permita que se cuente la historia de la mejor manera posible. Entonces, el primer corte en la que había indigenismo, había arguedas, había escorzas con mayor detalle, etcétera, duraba 3 horas y media más o menos. Y efectivamente se fue quitando mucho material porque en el proceso también nos dimos cuenta de esto que les contaba al inicio, ¿no? De que la película trataba de luchas por la ciudadanía. Es algo que no teníamos tan en la cabeza, ¿no? Entonces ya cuando revisamos el material con Grecia, co-guionista, y con Chino Pinto, coeditor de la película, medio que revisamos todo y nos gustaba, pero decíamos, ¿tiene que ver con luchas por la ciudadanía o no tanto? Entonces lo dejamos a un lado, a veces sacábamos una cosa y después regresaba también, ¿no? Podía pasar. Pero entonces al final fue tomando forma y fue llegando a esta visión. A mí hay una sola cosa que la verdad que extraño muchísimo, que es un clip de Juliana, que por algunos motivos no pudo ser incluido en un momento, por temas musicales y de hechos que no viene al caso mencionar, pero que a mí me gustaba mucho, que creo que era muy tierno, porque Juliana es una película muy tierna además, y fantástica, y me hubiera gustado abordar un poco más algunas cosas de Juliana en la película como la tuvimos en el corte inicial. Sin embargo, sí creo que La Revolución de la Tierra, en todo caso su corte final hasta ahora, es el mejor corte posible para la historia que queríamos contar. Creo que si hubiera durado más, se hubieran contado más cosas, no necesariamente de la mejor manera posible. Igual yo soy medio loquito de acumular información y Chino Pinto, que es más sabio en esas cosas seguramente, me decía, se va a contar mejor si más bien dejamos eso de lado y no es como tanta información y tanta locura, ¿no? Eh, entonces al final fue un poco de negociaciones, y con Grecia también por supuesto, y el resto del equipo cuando podía ver la película, digamos, sobre todo Carolina Venere, productora, Willy Lizarbe, sonidista, que estuvieron cerca, a Daniel Farfán también, el mono, asistente de dirección, que estuvieron cerca de la edición, y Mateo Stilich, investigador. Son como las personas que estuvieron como, aparte de algunos otros amigos, pero ellos son los miembros del equipo que estuvieron muy cerca de la edición. Y encontramos esta versión que creo que de alguna manera hace que se cuente la película de la mejor manera. Creo que si hubiera sido más largo, hubiera sido también más pesado algunos temas y hubieran hecho que alguna gente quizás no enganche tanto con la gran película, ¿no? Por perdernos en algunos detalles. Entonces, al final nos dimos cuenta también que la película tenía que ser un puente o una puerta de entrada para mucha gente al tema. No queríamos hablarle necesariamente a la gente experta. Además, la gente experta en reforma agraria va a decir, oye, pero no han hablado de la super no sé qué, de este caso, y van a tener toda la razón, ¿no? Más nos interesaba acercarnos a gente joven quizás o gente que no le interesaba en lo más mínimo. Porque los otros iban a ver la película y ya está, ¿no?
nos interesaba más bien que esta visión del mundo que teníamos, compartirla con alguien que quizás no había tenido oportunidad de acercarse a este fenómeno histórico que fue la reforma agraria, ¿no? Entonces, parte de eso también es poder contarla de esta manera, contarla como para alguien que no tuviera idea, ¿no? Entonces, si conoces algo de reforma agraria, vas a poder entender perfectamente la película, pero si no sabes nada, también, ¿no? Entonces, eso hizo que tuviera, también se contara de una manera determinada, ¿no? Entonces, eh, creo que sí hay material que es bien interesante y que seguramente lo sacaremos eventualmente en redes sociales, pero no sé si, al menos ahorita, no la idea de hacer un corte más largo, porque sí creo que dura lo que tiene que durar para que esté en su mejor versión. Eso me parece, en todo caso. Sí. Sí, yo quería rescatar que sí, pues yo recuerdo que antes de la función del Festival de Cine de Lima, hablé con Carolina de Negri y me decía la película dura casi 2 horas. ¿No será mucho para un documental sobre la reforma agraria? Y la verdad que en su momento no supe qué responderle porque todavía no lo había visto, todavía no habíamos entrado a la sala, pero yo, o sea, después que salí de la sala sí me pareció que o sea, ahora que has hablado de la edición, me pareció que eras muy ágil, o sea, era bastante ágil para trabajar ciertos temas y sobre todo hilar, ¿no? Hilar digamos, esta propuesta de preguntas sobre la ciudadanía desde este hecho histórico, político, pero también ir al tema más cultural, ¿no? De la reconstrucción de la memoria a través de películas, ¿no? Y creo que tiene ese vértigo, ¿no? De ir pasando de un lado a otro, ¿no? A través de la edición, ¿no? Y del trabajo también sonoro, ¿no? Que hicieron eso me parece bien interesante, ¿no? Creo que lo que luego hablamos ya con Carolina fue que, claro, acá el público, digamos, no está habituado a ver ese documental, ¿no? Entonces creo que su preocupación en un inicio era válida, ¿no? Porque, o sea, tú estás acostumbrado a ver ese tipo de narrativas, ¿no? En películas de ficción, ¿no? Y eso creo, no estoy tan enterada de esto que nos cuentas, ¿no? De los distribuidores y pues no sé, o sea, obviamente es un pensamiento súper mercantil, ¿no? Pero sí, sí rescato mucho eso de la película, el tema de la edición, ¿no? Del montaje, ¿no? Es bastante ágil, ¿no? Para lo que se cuenta. Muchas gracias. Sí, sí, ¿no? Haciendo la película. Y parte de eso es justamente el ritmo ágil de la edición también. Igual lo que dices es muy cierto, ¿no? Y nos pasó todos esos años de buscar financiamiento. Al final no buscamos ningún auspiciador porque ya era complicado con la reforma agraria, pero a los distribuidores, a todo el mundo le decíamos que estábamos haciendo un documental de la reforma agraria, ¿no? En mi cabeza era divertidísimo y entretenidísimo, pero a todos les veía la cara y era como, este es lo más aburrido que podría pasarme en la vida es tener que ver un documental sobre la reforma agraria. Entonces, eh, sí, efectivamente ya tuvimos que estrenar la película un poco para que un poco la gente se diera cuenta de cuál es la visión que teníamos, ¿no? De la apuesta, que no iba a ser un documental, o no queríamos que sea en todo caso un documental como pesado y aburrido, ¿no? Sino que fuera divertido, ¿no? Podía enganchar con la gente, ¿no? Y fuera lúdico. Finalmente creo que es la única manera de poder acercar a mucha gente joven a la historia de este país también. Entonces también fue una estrategia de nuestra parte. Y finalmente nos interesaba un documental, hacer un documental como el que nos gustaría ver, ¿no? Y nosotros también somos público que vamos al cine los fines de semana para entretenernos, digamos, no necesariamente para ver las películas más masivas de la historia del mundo, pero sea una película súper comercial o súper de autor, igual es una película que va dirigida a un público específico porque le gusta ese tipo de películas y quiere entretenerse. Entonces, también el valor del entretenimiento en sí mismo también nos parecía importante a la hora de hacer esta película, ¿no? El corte es dinámico y utilizamos esta estética del videotape, que es algo que a mí me gusta mucho, creo, porque tiene que ver además con la memoria, ¿no? Si pudieron ver la película, si la pueden ver más adelante, comienza con, bueno, la primera imagen de archivo que aparece es una de espejismo y el niño de espejismo saca un libro de un librero, ¿no? Como y lo tira. Y eso vemos un poco, ¿no? Son niños jugando al archivo. Eh, y después es como que una cinta de VHS entrando al dispositivo, ¿no? De VHS y baja y ves como los mecanismos internos. Y pasa que el VHS es la manera como la que mi generación, que casi todos somos de la misma generación los que hicimos la película, nos encontramos con el cine, ¿no? Lo conocimos y nos enamoramos. No íbamos al cine, a las salas de cine, porque habían coches bomba, digamos, en la Lima de esa época.
Y uno veía películas en televisión dobladas en 4:3 con comerciales, un desastre, pero así comenzamos a ver películas en realidad, ¿no? Para nosotros era la mejor versión posible. Las grabadas y encima grabadas de la cinta y encima y esas imágenes que, digamos, comienzan a borrarse, desaparecen y después aparecen otras y después regresan las anteriores, ¿no? Digamos, esa idea de imágenes que persisten, desaparecen, regresan, es un poco lo que marcó la estética de la película, ¿no? Y esta idea del videotape como una especie de símil de la memoria, ¿no? Es una alegoría de cómo funciona la memoria. Entonces no solo cogíamos tampoco los pedazos más bonitos de las películas que cogemos del cine peruano, sino también aquellas que muestran este deterioro, ¿no? Estos como glitch, heridas a negro. Mucha gente me preguntaba, oye, ¿es a propósito o la producción estaba pésima? Y es a propósito, ¿no? Digamos, para demostrar justamente ese deterioro de la memoria, esos procesos de la memoria. Y en el Perú, siempre que hablamos de memoria, es una memoria frágil. Entonces, esa fue un poco la estética que buscamos, ¿no? Y que va un poco con lo que decían, sí. Justo tú comentabas en un punto que te gustaría que en el futuro hubiese 10 documentales arriba de tu película como las más vistas en la historia del cine. ¿Cómo visualizas tú actualmente el desarrollo de documentales en el país? O sea, el éxito de Revolución en la Tierra no es tan común en los últimos años. Quizás el año pasado vimos también que Identidad llevó una buena cantidad de espectadores. Blanquiazul, el documental sobre los hinchas de Alianza Lima también. Pero no es común ver documentales meterse en estos rankings anuales. ¿Cómo visualizas y qué oportunidades le ves al género dentro del mercado nacional? Sí, lo que dices es muy cierto, ¿no? Es difícil, digamos, cuando nosotros estrenamos, el documental más visto de Blanquiazul, que tenía aproximadamente 30.000 personas, y se había estrenado casi 10 años antes. En el interín se estrenó varios documentales, algunos quizás como Sigo Siendo, Pacificum, pasaban los 20.000 espectadores, ¿no? Entonces eran un poco los números con los que trabajábamos como antecedente. La Revolución de la Tierra llegó a los 90 más o menos, queríamos llegar a los 100 como justamente que sirva como para los documentales que vengan después, ¿no? Lamentablemente la cuarentena nos agarró todavía en algunas salas de cine intentando llegar, pero creo que igual le abre la puerta a nuevos proyectos, ¿no? Y si no he mencionado otros documentales en esta lista corta que he hecho, no es, creo, porque no sean grandes documentales, ni porque hayan podido potencialmente atraer a mucho público, sino que no se le ha dado los espacios necesarios en las salas de cine para que el público pueda consumirlos. Eh, Pasa, por ejemplo, en el Festival de Cine de Lima, si se dan cuenta, siempre el premio del público se lo lleva un documental. Siempre. Un documental peruano. Además, nosotros no participamos del premio del público porque estamos en la selección oficial y la selección oficial documental es la única que no participa, pero ganó un documental que participaba en otra sección que se me ha hecho en el Perú. Y de hecho en el Perú también el año anterior ganó, por ejemplo, Prueba de Fondo, que es la película sobre Inés Melchor, ¿no? Es una película que ganó el Festival de Cine al premio del público y que trata de una figura nacional, como Inés Melchor. Aún así, tuvo dos funciones al día cuando se estrenó. Una en San Miguel a las 5 de la tarde y una en Huancayo a las 10 de la noche. Las únicas maneras de ver esa película cuando se estrenó en su primera semana, en San Miguel a las 5 de la tarde y en Huancayo a las 10 de la noche. La película ganadora del premio del público del Festival de Cine de Lima. Claramente es una película que funciona con el público, pero aún así los cines no le dan la oportunidad de que realmente vaya el público a verla. Entonces, creo que más allá de los documentales que puedan venir, yo no puedo saber, digamos, si la Revolución de la Tierra de alguna manera va a tener algún tipo de reverberación en esos documentales que vengan, pero sí espero que sirva para abrir las puertas de los documentales, más allá de las búsquedas que tengan, que espero sean más bien propias a quienes lo hagan, porque sería bonito, más bien sirva para abrir la puerta de algunas salas que quizás estaban cerradas para el documental porque no les daban la oportunidad, no porque los documentales anteriores a la revolución no habían tenido esa posibilidad, sino que simplemente no les daban la oportunidad. Entonces es bien difícil si te cierran la puerta del cine y no puedes mostrar tu película, no va a ir gente a verla, porque simplemente no se está exhibiendo, ¿no? Entonces el problema de la exhibición creo que es el gran cuello de botella del cine nacional, ¿no? La ley de cine no la aborda, digamos, sí creo que es un crecimiento, un avance en muchos sentidos y por lo tanto es algo que hay que apoyar. Sin embargo, el gran problema del cine peruano sigue siendo la distribución y la exhibición. Es algo que seguimos pateando un poco y tocará la siguiente ley quizás de cine en 10 años, ojalá, y no en
20 como suele ser, tratar de combatirlo, ¿no? Pero eso, ¿no? Digamos, un poco va a depender de que se le abran las salas al cine. No depende tanto de quienes hagan las películas, sino depende más de quienes le dan la oportunidad. Y ojalá la revolución demuestre que específicamente sí puedes hacer que la gente vaya al cine a ver un documental, sí es posible, si le das la oportunidad, ¿no? Y como te contaba en Cusco, ¿no? Quedaban 600 personas afuera, igual no nos abrían una función más, con 600 personas fuera un cine, que querían comprar entrada y no podían porque ya no habían entrada. Y aún así no nos dieron más funciones, ¿no? Entonces uno nunca sabe realmente qué va a pasar tampoco en el futuro. Sí, sobre eso yo tenía una pregunta, ¿no? Sobre justamente este ejercicio digamos, hacer documentales en el Perú. La vez pasada estuve escuchando la charla que dio la Biblioteca Nacional, ¿no? De Nuestra Memoria en Imágenes, y ahí a mí se me quedó mucho una idea que quisiera que puedas retomar, ¿no? Que yo también la siento en La Revolución en la Tierra, pero también en otros documentales que he visto, ¿no? Que es esta idea de que toda obra cinematográfica, ¿no? Así parta de una exploración personal, termina siendo una obra política, ¿no? Porque de todas maneras tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Y es algo que yo también me he cuestionado, ¿no? En algún momento, o cálculo jóvenes, como, o sea, como yo, más jóvenes incluso, ¿no? Empiezan escribiendo algo, ¿no? Y terminan diciendo, oye, pero esto sí será importante para mí, pero no para los demás, o qué tanto impacto puede tener, ¿no? Pero aún así creo que sí es un cuestionamiento válido, ¿no? No sé si podrías comentarnos más sobre esa idea. Sí, genial, gracias. Sí, creo que como todas las historias, tiene que partir de lo personal, digamos, de la visión del mundo que uno pueda tener. Y esa visión del mundo tiene que ver sobre lo familiar, sobre lo personal y sobre lo social y sobre tu país y sobre muchos temas y sobre el arte, en fin, sobre las cosas que te interesen, ¿no? Pero finalmente los seres humanos vivimos en sociedad. Por lo tanto, tenemos una manera de ver las cosas e identificar los caminos que debemos seguir, ¿no? ¿Qué pactos sociales debemos abordar? Todo eso normalmente está metido en las historias que contamos, a veces no nos damos cuenta simplemente, ¿no? Si no hacemos la reflexión sobre cuál es nuestra visión del mundo. Y por lo tanto, si no hacemos esa reflexión, no podemos desarrollarla al máximo en su mejor dimensión en las películas que hacemos. Pero creo que es, digamos, irremediable de que toda película tenga una visión del mundo. Creo que a veces las películas que dicen que no son políticas, ¿no? Que no cuestionan, a la columna de Pedro Soares Vértiz, ¿no? Que dice que no es político, ¿no? O películas emblemáticas quizás que justamente se alejan un poco de visiones políticas específicas, en realidad lo que terminan haciendo es reflejar discursos hegemónicos, ¿no? Películas muy populares, no voy a citar necesariamente algunas, pero peruanas, por ejemplo, tienen mucho que ver con el mito del emprendedor, por ejemplo, ¿no? Que es una narrativa que se construye a partir de la Constitución del 93, del gobierno de Fujimori y esta república empresarial en la que vivimos, marca el nacimiento del mito del emprendedor, ¿no? Es el sueño peruano que seguimos un poco viviendo hasta el día de hoy y que creo que el coronavirus ya va a terminar de lapidar para siempre, pero que de alguna manera construye una narrativa de país, ¿no? Del peruano creativo y emprendedor, que en realidad es una línea que surge de la política justamente para poder, digamos, quitarle atención a todas las precariedades con las que vivimos de manera estatal, de manera nacional. Entonces las películas que no cuestionan eso terminan alineándose a veces, ¿no? Ese es un ejemplo, digamos, ¿no? Pero sí hay muchos. Entonces las historias que contamos creo que tienen que partir siempre de nuestra vivencia personal, porque eso marca y define nuestra visión del mundo, pero siempre en las historias está de alguna manera esa visión de cómo debemos comportarnos como seres sociales, ¿no? En comunidad. Entonces, creo que es imposible decir que un documental, por ejemplo, volviendo a la revolución, no tiene una visión política o no debería tenerla. Eso es mentira, ¿no? Digamos. Seguramente si fuera un reportaje periodístico, porque la visión de la prensa es distinta, ¿no? Hay una búsqueda distinta. Y la publicidad también tiene otras búsquedas, por ejemplo, ¿no? Más propagandísticas. Creo que todas son buenas, digamos, todas son nobles y todas tienen una lógica y una expertise necesaria para contar esas historias de la mejor manera posible, pero la del cine, que está vinculada al arte, tiene que de todas maneras mostrar una visión subjetiva del mundo, cómo vemos las cosas.
Y las cosas las vemos en función de las experiencias que hemos vivido, de nuestras propias historias. Las películas que nos han conmovido, los libros que hemos leído, las canciones que nos conmueven, porque hemos escuchado adolescentes y seguimos escuchándose el día de hoy, y algo nos pasa internamente cuando las volvemos a escuchar. Las personas que hemos querido en nuestra vida, las personas que hemos perdido, todo eso definen nuestras vidas y definen las historias que vamos a contar. Entonces creo que está bueno igual a veces emparentarnos a otras narrativas que están dando vueltas y con las que sentimos alguna conexión, porque ese es como el primer paso para contar nuestras historias, ¿no? Encontrar otros referentes con los que sentimos que hay una especie de reverberación con lo nuestro. Pero después paso para encontrar nuestro propio camino. Y para eso es estar abiertos a contar nuestras propias historias y ser honestos con nuestra visión del mundo. Y creo que la Revolución de la Tierra es honesta con la visión del mundo que plantea, ¿no? Nunca decimos que es la verdad. Eso no es nuestra verdad, sí. Es honesta con cómo vemos las cosas. Y no nos importaba, digamos, que la gente no pensaba necesariamente igual, ¿no? Pero creo que fue bonito como ejercicio y darnos cuenta de que igual, así pienses un poco distinto a lo que piensa el resto del mundo, o lo que decían que pensaba el resto del mundo, igual hay un público que se va a acercar a esas historias. No necesariamente es todo el país, pero hay un público que piensa y que siente como uno. Ese es el público que va a escuchar tus historias y para las que van a ser muy valiosas contarlas, ¿no? Entonces creo que tampoco, no solo no hay que escapar de contar historias que nos parecen importantes a nosotros y quizás no tanto a los demás, más bien hay que ir por ellas, ¿no? Esas son las que van a definirnos como autores y autoras, ¿no? Finalmente, creo que esas son, lo valioso de hacer películas es eso, es poder contar esas películas, ¿no? Esas historias. ¿Consideras que una historia abordada como la de una carga política tan importante como esta, el documental, pueda también ser tocada a partir de la ficción, o consideras que el documental, digamos que es pieza clave? Creo que tanto el documental y la ficción son caminos, son rutas, ¿no? Y ambas son posibles de contar historias. En este caso en particular, creo que el camino del documental nos servía mucho más, porque no queríamos contar una historia específica en un momento específico que pudiéramos abordar desde la ficción. Nos interesaba, al menos a mí me interesaba mucho el gran camino, ¿no? Los 500 años que teníamos que abordar. Entonces el documental se acercaba un poco más. Igual creo que también estamos llegando a un momento de la historia del cine, y en Latinoamérica en particular, en el que la autoficción de alguna manera está borrando un poco esos límites que hay, ¿no? Entre la ficción y el documental, porque finalmente son categorías, ¿no? Lo que hacemos es contar historias. Si yo les digo, por ejemplo, las pinturas rupestres, ¿no? Que es un poco el arte más antiguo que conocemos del hombre. Y yo les pregunto, ¿es ficción o es documental? ¿Qué me dirían? No sabemos realmente, ¿no? O sea, puede que la persona, hombre o mujer que haya pintado eso, haya estado realmente en una escena de caza y la haya querido graficar, o le contaron esa historia y la hizo, ¿no? Digamos, si estuvo ahí, es un documental. Si se la contaron y la dibujó, es una ficción. Finalmente no importa, digamos, pero son categorías que nos sirven para entendernos, para comunicarnos, y así como las usamos hoy, seguramente ya las dejaremos de usar más adelante, ¿no? Pasa que en Latinoamérica igual el documental se está abriendo como un espacio de exploración cinematográfica mucho más cercano a nuestras condiciones de producción, donde no tenemos el financiamiento de las películas de Hollywood, digamos, o de otras cinematografías. Entonces nos ayuda a explorar ese lenguaje por nuestras propias historias, con nuestro propio material de archivo, cosas que tenemos cercanas. Yo como espectador la verdad que salgo mucho más conmovido del Festival de Cine de Lima cuando voy a ver un documental latinoamericano, por ejemplo, que la muestra de ficción. No porque la de ficción no tenga películas fantásticas, las tiene, pero en la sección documental sí me encuentro con historias que la verdad me interpelan como el espectador con una fuerza enorme por la honestidad y la verdad que encuentras, ¿no? Entonces, creo que son caminos, ambos, ¿no? En el caso de la Revolución de la Tierra, sí creo que el camino del documental, como lo entendemos el día de hoy, era el mejor para contar la historia que nos interesaba. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿por qué no entrevistaron al hijo de Velasco, por ejemplo, ¿no? Y claro, es un personaje que se podría entrevistar, por ejemplo, con importantes cosas que decir, como muchísima otra gente, pero no nos interesaba, por ejemplo, el retrato familiar de Velasco, ¿no? Ni el retrato personal. Nos interesaba más su rol dentro de una historia mucho más grande, de 500 años, su rol político, su rol social, sí, por supuesto, su perfil de ser humano, ¿no? Nos interesaba porque es básicamente un mito que queríamos examinar, pero no tanto el rol familiar, por ejemplo. Eso sentíamos que era más otra historia que todavía está pendiente de contarse, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, en esa lógica hay algunos entrevistados que fuimos definiendo porque se iban insertando dentro de esta idea del mundo que estábamos teniendo, ¿no? De ver la reforma agraria
como un hecho histórico. Entonces, en ese caso, el documental creo que nos sirvió más que la ficción, que igual creo que digamos, tenemos otros proyectos de ficción también siempre buscando posibilidades de que se concreten y son mejores caminos quizás para contar algunas otras historias, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices, es cierto, cada historia tiene su forma, ¿no? Tiene su manera de salir al mundo. Entonces, en este caso, el documental, sobre todo por su extensión temporal y geográfica, la entendíamos como el mejor camino. Bien, y para cerrar, qué, qué sigue dentro de la vida social de la revolución y la tierra, ¿no? ¿Cómo es que están avisorando el nuevo panorama y también qué otros proyectos tienes también en camino? Gracias, más bien por la pregunta. En realidad, nosotros tenemos con el mismo equipo de la Revolución en la Tierra, ahorita estamos viendo posibilidades para poder difundirla o en plataformas o que pueda acceder a más público en estos nuevos tiempos, ¿no? Un poco nos agarró en el cine la película, como les contaba, entonces está solo en DCP y está amarrada a algunos agentes de venta internacionales por compromisos con festivales que al final no se han podido dar, tampoco los festivales, ¿no? Entonces estamos en una especie de limbo, intentando poder compartir la película, esperamos que sea antes de fin de año, poder tenerla disponible. Y con el mismo equipo de La Revolución también estamos viendo cómo contar otras historias. Quizás la más cercana en términos espirituales a La Revolución de la Tierra es un proyecto que se llama El Arte de la Guerra, que es un proyecto por el momento, no está todavía en fase de realización, sino de desarrollo. Ganó el Fondo de Desarrollo de DAFO el año pasado y ahorita estamos buscando financiamiento para concretarlo, y va del conflicto armado interno peruano, digamos, del 80 al 2000, desde el arte peruano. Así como la Revolución de la Tierra cuenta este fenómeno desde el cine, eso va desde los artistas de los 80 que deciden salir a las calles, enfrentadas en el arte en las universidades, en el espacio público. Creo que es una historia fascinante, muy poco conocida realmente por el gran público, así que creo que es una historia bien dolorosa, además difícil de contar. Cuando hemos hecho el teaser y estas cosas para buscar financiamiento, la verdad que te duele, ¿no? Sí, es una historia con la que uno conecta mucho, porque además sí es una historia que de alguna manera estamos más cercanos, ¿no? Hemos sido niños o adolescentes en la época del terrorismo, entonces sí es una historia que nos toca más. Y eso es un poco, creo, no es que sea la continuación, no es la Revolución de la Tierra 2, pero es una especie de secuela espiritual quizás, porque abordamos justamente el capítulo siguiente. Y de hecho hay conexiones muy interesantes que queremos explorar también entre la reforma agraria de Velasco y lo que fue Sendero Luminoso y lo que fue el terrorismo, ¿no? De hecho, uno de los primeros ataques públicos de Sendero Luminoso, antes de colgar perros de postes, es dinamitar la tumba de Velasco, por ejemplo, ¿no? Digamos, son hechos simbólicos muy potentes. Entonces, y hay una serie de relaciones directas entre lo que fue el auge de Sendero y lo que fue, digamos, la post-reforma agraria. Entonces, creo que va a ser bien interesante explorar esa historia que si bien es más reciente, también no es que sea demasiado más conocida, ¿no? Digamos, hay una confusión justamente a partir de estos grupos de poder de los que hablábamos hace un rato, ¿no? De que tienen intereses específicos, de que se sepan unas cosas y no se sepan otras para no reconocer ciertas responsabilidades. Entonces, eso es un poco lo que nos toca en los próximos años, aparte de otros, digamos, proyectos de ficción también que estamos tratando de elaborar sobre las cosas que nos interesan, que terminan siendo un poco estas historias que les comentaba, ¿no? Nuestra visión personal del mundo, partiendo de nuestras propias experiencias, y ojalá contribuyan un poquito, ¿no? a este diálogo que se hace entre muchas personas, ¿no? Y el cine peruano finalmente se conforma en función de distintas visiones y de distintas maneras de hacer cine y aproximarnos, ¿no? Todos empujamos el mismo coche, entonces ojalá podemos traer nuevas películas a ese diálogo pronto, en los próximos años. Y vamos con fe nomás. Sí, listo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Dinos dónde te podemos leer, si qué redes de la película o qué podemos seguir para estar al tanto. No, gracias a ustedes. Es un honor, como les digo, estar en el celuloide. Y muchas gracias por su tiempo, más bien a ustedes, y por darse tiempo de ver la película y de hacer las preguntas. La verdad, siempre es bien valioso. Y es bien bonito poder hablar de una película que uno ha hecho con tanto cariño. De hecho, uno puede seguir a La Revolución en la Tierra en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, como La Revolución en la Tierra.
o la productora de Autocinema, que no tiene nada que ver con la de Tondeo, pero es la productora que hizo la película. Y ahí vamos a estar anunciando cuando se pueda ver la película en plataformas o por streaming o lo que sea, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando para que se pueda dar en los próximos meses, y ojalá sea lo más fácil y lo más rápido posible, pero eso se va a anunciar de todas maneras a partir de en nuestras redes sociales. Así que si nos pueden seguir sería fantástico y sería un honor para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros oyentes, compañeros de El Celuloide y Gonzalo nuevamente, y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Nuevamente, Gonzalo. Chao. Saludos.